Buenos días amigos de Shakti TV, les saluda Rosy Reynoso, instructora de yoga y terapeuta. ¿Cómo han estado? Buena semana. Estamos nuevamente aquí como cada lunes a las 9 de la mañana para transmitir uno de nuestros programas, ya saben, dándoles herramientas para salud, bienestar física, espiritual, emocional. Y hoy tenemos a una invitada que va a tratar un tema muy interesante, porque nuestro programa se llama Somos lo que comemos, y esa manera de pregunta, no lo estoy dejando como una afirmación. Buenos días, doctora Montse. Hola, buenos días. Ella es la doctora Montserrat Cruz Castrejón y en un momento les voy a dar unos datos de ella. Pues bienvenida, doctora, a nuestro programa. Esperemos nos vuelva a acompañar en otras ocasiones. Claro que sí. Y pues bueno, la doctora les explico un poquito. Ella es licenciada en Dietética y Nutrición, egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, educadora en diabetes por parte de la Federación Mexicana de Diabetes, y ha trabajado a nivel hospitalario y particular, es docente a nivel licenciatura, da consultas privadas, y bueno, pues hoy la tenemos aquí, esperamos aprovecharla en esta entrevista. Doctora, pues vamos a iniciar sobre este tema en donde pues usted es especialista, y aquí lo que pretendemos pues es traer a la gente que conoce del tema. Y pues bueno, pues nos gustaría saber por qué usted estudió nutrición, qué fue lo que le llamó la atención, por qué se decidió por esta área. Pues creo que todos los que nos dedicamos a esta profesión a veces nos desviamos un poco del objetivo principal. Personalmente yo quería estudiar primero medicina y después ya como la especialidad de nutrición. Afortunadamente me topé con la escuela de la que soy egresada y pues ellos te metían casi desde el principio tronco común toda la cuestión de anatomía, fisiología, y pues poco a poco conforme fui avanzando en la carrera pues me di cuenta de la importancia que tiene la nutrición en nuestra vida diaria como manera preventiva para controlar enfermedades, etcétera, etcétera. Claro, por eso este es un tema que traemos hoy al programa. Hemos estado hablando de emociones, de espiritualidad, de yoga, y yo dije, bueno, la alimentación también, porque amigos, es bien importante alimentar tu cuerpo físico, no solamente la cuestión espiritual. Claro. Y bueno, pues a partir de esta palabra, ¿qué entendemos por nutrición, doctora? Pues la nutrición ya engloba la cuestión inclusive desde la célula. O sea, la nutrición ya envuelve todo lo que utilizamos, o sea, la alimentación es lo que obtienes tú de afuera, ¿no? Toda la selección de los alimentos, la disponibilidad de ellos, etcétera, etcétera. Y ya la nutrición envuelve todo lo que tu célula aprovecha precisamente de todos esos nutrimentos. O sea, los procesos de digestión, de absorción, metabolismo, excreción, etcétera, etcétera, para obtener toda esa energía y aprovecharla de la mejor manera. Sí, y es un proceso muy importante, doctora, porque ¿cuántas personas salen a la calle desde temprano? Sí, y me incluyo, sí, a veces sin desayunar, ¿verdad? Sin desayunar por las prisas. Siempre se nos ha dicho que el alimento de la mañana es el más importante, ¿no? Exacto. Pero yo creo que son todo el alimento que tú le das a tu cuerpo a lo largo del día, no solamente de la mañana. Claro, o sea, todos nos regimos por cierto requerimiento de calorías, ¿no? Entonces, en base a eso, pues tú vas dividiendo, por así decirlo, en varios tiempos de comida, pero principalmente la comida y el desayuno, pues son como de los más importantes que debemos consumir de la manera más adecuada, y pues ya la cena, pues que sea la parte como que más ligera de los tiempos de comida. Sí, pues hablaremos de eso porque también es importante, yo creo, que hacer todas las comidas. Ahorita nos explicará usted las comidas, las colaciones, no saltarse comidas, porque también hay gente que piensa que, bueno, si el desayuno es lo más importante, bueno, pues desayuno mucho para estar satisfecho todo el día, y no es así, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y pues, ¿qué más implica este estudio de la nutrición? ¿Qué otras cosas implica?
Pues todo el tratamiento y el control de las enfermedades, yo también lo veo mucho con pacientes que ya tienen a lo mejor cierto factor de riesgo para desarrollar algún otro tipo de patología como manera preventiva. Y es mucho lo que nos falta en nuestro país, sobre todo, porque pues siempre vivimos a las prisas y todo este tipo de situaciones, entonces ya van con el nutriólogo o incluso con el médico hasta que ya de plano se sienten muy mal. Exacto. Y pues a lo mejor ya sí hay opciones, pero pues obviamente se van reduciendo esas opciones, ¿no? Sí, y esa es otra de las preguntas que le quería yo hacer. Bueno, ¿qué tipo de pacientes son los que acuden con usted con mayor frecuencia? ¿Con qué malestares les están aquejando? ¿O cómo es que llegan a usted? Pues la mayoría, pues sí, obviamente como somos nutriólogos, pues sí te buscan más personas que quieren para el control de peso y todo esto, ¿no? Ya dependiendo de la especialidad que tengas, por ejemplo, yo soy especialista en diabetes, pues también tengo pacientes ya con diabetes, pacientes con a lo mejor algún problema de colesterol y triglicéridos elevados en sangre, pacientes renales, o sea, como en toda la cuestión clínica, más que nada. Sí, y bueno, pues yo creo que más adelante hablaremos de estas cuestiones de la enfermedad, ¿no? La diabetes, que es una de las enfermedades que está teniendo pues índices muy altos en la población mexicana, y lo más preocupante es que ya se lleva también hacia los niños, ¿no? Claro. A edades más tempranas y adolescentes, ¿no? Y eso es lo preocupante. Doctora, y bueno, usted cuando le llega un paciente, platíquenos cómo es este diagnóstico, cómo usted lleva a cabo este procedimiento, qué es lo que hace. Ok, bueno, el paciente pues llega, a lo mejor algunos ya llegan con cierto diagnóstico como tal, ¿no? De que les manda a su médico a lo mejor con nosotros y les dice, pues yo ya tengo diabetes o yo ya tengo colesterol elevado o tengo una enfermedad en el riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros que han llegado conmigo que de cajón cualquier especialista debe de mandarles a hacer estudios de sangre para que nosotros también podamos tener un diagnóstico certero o confirmar el diagnóstico que ya previamente a lo mejor traen. Algunas personas a lo mejor, bueno, yo en la consulta casi siempre trato de checarles glucosa, presión, etcétera, etcétera, porque inclusive de ahí me ha tocado, por ejemplo, trabajar en algunos congresos con la Federación Mexicana de Diabetes, y pues hay pacientes que inclusive ahí mismo donde estamos como en el stand y todo eso, pues ahí casi les haces el diagnóstico porque a lo mejor no saben que pues ya que tienen diabetes o cosas por el estilo, entonces bueno, sí hacer como toda una historia clínica y una evaluación del estado nutricio del paciente. Y posteriormente se lleva un control, ¿no? Exactamente, se les da su plan de alimentación personalizado, eso sí, siempre deben de buscar, porque pues obviamente no todas las dietas son iguales para todas las personas, cada quien tenemos un requerimiento especial. Claro. Entonces debe de ser 100% personalizada la dieta. Sí, tiene mucho que ver con nuestras actividades. Déjenme cuento que yo también estuve aprendiendo con la doctora, ¿verdad? Como siempre digo en este programa, aprendo de los especialistas. La doctora en un momento me atendió y bueno, en cuestión de alimentación yo pensaba que iba a ser muy complicado en mi caso porque pues yo soy vegetariana, ¿no? Y entonces todo el mundo, amigos, me decía, ay, pobrecita, no come carne, pobre de ella, ¿no? ¿Cómo sufre? Y realmente pues yo no tenía ningún sufrimiento, claro. Pero yo llego a la doctora precisamente por esta cuestión de salud, por algunos indicadores médicos. Y doctora, algo que a mí me gustó mucho de su práctica profesional es que no dijo, pues tienes que comer carne, pollo, y va a ser así tu régimen, ¿no? Creo que me lo hizo muy adaptado en mi caso, claro. en mi forma de comer. Y es que es una de las características de una dieta correcta, o sea, debes como de respetar también los gustos y la cultura del paciente, ¿no? O sea, hay muchas personas que siguen este estilo, porque eso es un estilo de vida, ¿no? El ser vegano y todo esto, y de hecho he comprobado ya también muchas veces con este tipo de pacientes que entre menos productos de origen animal consumen y tú los puedes sustituir
fácilmente, por así decirlo, con otro tipo de alimentos, y son de las personas más saludables que tú te puedes topar. Sí, es que parece que la mayoría de la población tiene una idea, amigos, que es así de que es imposible comer de esta forma sin carnes rojas, blancas, y que es muy difícil, y además creo que existe la idea, no sé si usted nos puede decir, o el mito, de que es muy caro comer de esta forma. Pues a mí algo, no es caro si tú, porque esa es otra de las cuestiones también que me he topado muy frecuentemente, que a las personas les da mucha flojera a veces cocinar, ¿no? Exacto. Porque es como muy ilógico, ahorita como tú lo dices, ¿no? O sea, de que a lo mejor una hamburguesa te cuesta 20, 25 pesos y una ensalada te cuesta 50 pesos. No sé, es algo ilógico, pero digo, finalmente si nosotros vamos al mercado, digo, aquí en México tenemos una disponibilidad de alimentos increíble, entonces puedes conseguir lo que sea y tú prepararte tus propias ensaladas o tus propios alimentos vegetarianos y sin ningún problema, y no necesariamente tienes que gastar tanto dinero en este tipo de alimentación, ¿no? Sí, sí es cierto, implica, y como lo hemos dicho aquí varias veces, tanto el ejercicio, ahora la alimentación, implica un esfuerzo Exacto. Extra por tu persona. Yo siempre aquí lo he hablado. Nadie va a hacer las cosas por ti. Bueno, sí puedes salir a comprar una ensalada, ¿no? Pero qué más sano que tú te la prepares, ¿no? Claro. Que tú, pues desinfectes y hagas todo esto en tu bienestar, porque también comer tantas cosas en la calle implica un riesgo, ¿no, doctora? Claro. Las enfermedades, salmonelosis y todo eso. Sí, exacto. No estamos nosotros 100% seguros de si la persona que está manipulando los alimentos pues tiene una higiene adecuada de los tanto personal como de los propios alimentos. Entonces obviamente pues nos predispone también a otro tipo de enfermedades ya de tipo gastrointestinal, etcétera. Sí, doctora. Y pues bueno, en esta parte de ¿cuál sería una dieta correcta o cómo usted consideraría que se le denomine una dieta correcta? ¿Qué es lo que tendríamos que comer? Se habla también hasta del plato del bien o buen comer. Del buen comer, ajá. ¿Cuál es lo correcto, doctora? Pues sí hay ciertas características que rigen, por así decirlo, a una dieta correcta, ¿no? Primero debe de ser completa, es decir, nosotros dividimos todos los nutrimentos en general en macronutrimentos y micronutrimentos. Los macronutrimentos son los carbohidratos o hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿no? Y ya los micronutrimentos serían las vitaminas y minerales. Entonces, equilibrado quiere decir, o completa quiere decir que guarde una proporción adecuada de cada uno de ellos. Equilibrada, pues que tenga, les digo, las proporciones adecuadas. A lo mejor el mayor porcentaje de nuestra dieta sí proviene de los hidratos de carbono y luego cierto porcentaje de proteínas y cierto porcentaje de grasas. Obviamente todos estos se van haciendo modificaciones conforme a la patología del paciente también, ¿no? O sea, si es un paciente a lo mejor que tiene algún problema renal, pues debemos disminuirle la cantidad de proteínas. Si es un paciente que tiene algún problema cardíaco o de colesterol y triglicéridos elevados. Por ejemplo, la diabetes, doctora. La diabetes bajas un poco, solo un poco, los hidratos de carbono, pero le das más peso a los hidratos de carbono de tipo complejo, o sea, cereales integrales, arroz, etcétera, y dejas menos del 10% aproximadamente de hidratos de carbono simples, pero eso los tomas ya como de las frutas y también cierto tipo de frutas, ¿no? Sí, porque también pensamos que, bueno, cuando hay una cuestión, una enfermedad o hay una necesidad de bajar de peso, una dieta, hay que eliminar todo, ¿no? Hay que quitar todo, y creo que también pues es otro de los mitos, ¿no? Que pueden existir. Y si uno no se nutre correctamente, ¿qué nos puede llevar esta malnutrición? ¿Y a qué consecuencias nos puede llevar esta situación? Pues es que hay como dos diferencias. Una es si es una desnutrición como tal y otra es una malnutrición. Porque son como dos extremos, ¿no? O sea, una persona a lo mejor
que está muy delgada, y ya cuando le haces estudios bioquímicos y todo eso, pues ya confirmas como tal que a lo mejor ciertos parámetros están muy bajos y pues tiene anemia o tiene bajas proteínas, etcétera, a nivel sanguíneo. O el otro extremo, que sería la malnutrición, pero por un exceso de aporte energético, que sería personas que tienen esta cuestión del sobrepeso y la obesidad. Uh-huh. O sea, que es por un alto consumo de grasas, de azúcares, etcétera, etcétera. O inclusive me ha tocado pacientes que a lo mejor son muy delgados, uh-huh, pero porque llevan una malnutrición, tienen sus triglicéridos muy elevados o ya están en prediabetes y todo eso. Y tú los ves y pues se ven bien, aparentemente, ¿no? Pero pues obviamente por el tipo de alimentos que ellos seleccionan al momento de alimentarse, uh-huh, pues no es siempre la mejor opción que tomen. Sí, y bueno, aquí también creo deriva, no sé si estoy en lo correcto, otro tipo de enfermedades, ¿no? Como la bulimia, claro, la anorexia, estas personas que también, sí, comen en exceso, que hablaremos un poquito adelante sobre las cuestiones emocionales, claro, y todo lo que se nos mete acá, ¿no? y por acá. Entonces, bueno, doctora, y en esta parte de los alimentos básicos o la dieta de los mexicanos, porque uno puede encontrar en internet, amigos, muchas recetas. Eso sí, yo he visto cantidades de recetas, pero en nuestra dieta como mexicanos, ¿cuál es la base de nuestra dieta de consumo? ¿Qué es lo que tendríamos que consumir o qué podríamos consumir, ¿no? De acuerdo al... Bueno, ahorita estabas mencionando el modelo de alimentos mexicano, precisamente, que es, uh-huh, el plato del buen comer. Uh-huh. Y eso se hizo en base como a todos los alimentos más comunes en la dieta mexicana, uh-huh, aunque a veces también hay que aclarar, por eso es muy importante que acudan con un especialista para que precisamente, uh-huh, les explique el modelo de alimentos, porque bueno, en el modelo podemos ver, inclusive hay como, por ejemplo, se ve como si fuera una concha o un tamal y todo eso, y pues no quiere sí, decir, aquí lo tenemos, y digo, no quiere decir que a lo mejor digas, ay, no, es que el tamal, me puedo comer una guajolota todos los días, ¿no? Entonces, el punto es como saber en qué momento consumir ese tipo de alimentos. Yo siempre les digo a mis pacientes, no hay alimentos malos, sino dietas malas. Uh-huh. O sea, a lo mejor tú puedes comerte una guajolota, sí, me la puedo comer, cuando, pero pues sí, me la puedo comer, sí, bueno, es muy diferente a que lo consumas como vemos todos los días, ¿no? Hay gente que de plano es lo que desayuna. Exacto, o sea, pasa mucho tiempo en la oficina y a lo mejor no tiene muchas salidas para comer o tiempo de comer en realidad. Y pues la guajolota te aguanta como hasta la tarde, noche que sale. Yo me acuerdo, porque sí me acuerdo de ese ejemplo cuando la consulté, y no sé si me dijo que eran que como todas las calorías de un día en esa guajolota, sí, las 1000 y cachos. En ese solo alimento, ¿verdad? Exacto, sí, porque te comes el bolillo y te comes el tamal y luego el atole y todo eso, ¿no? Entonces es un exceso de cereales impresionante. Sí, entonces es así como, bueno, yo lo veo en mi lógica, es así como una carga bien fuerte, ¿no? Sí. De repente, y luego ya viene la descompensación porque no has comido a lo largo del día, ¿no? Exacto, y como es un alimento de alta densidad energética, es mucho más grasoso porque pues lo hacen con manteca y todo eso. Exacto. Entonces, es lo que les digo, es más como la selección de los alimentos que podemos elegir. Si hay opciones, nada más que pues a veces yo creo que nos gana o la economía o tal vez la flojera y todo ese tipo de cosas. Sí, yo creo que son varios factores entre economía, o sea, como que yo considero que son como a veces pretextos también, ¿no? Claro. Economía, falta de tiempo, no tengo ganas de hacerlo. O he visto mucho, por ejemplo, en el metro, que ya tienen estas tienditas como de Bimbo o algo así, no sé si les ha tocado ver, ¿no? Sí. Y la gente va y eso es lo que desayunan y van y con su café y eso es lo que les aguanta. Sí, las donas, ¿no? Y toda la parte de dulce. Exacto, y es más como, es que siento que es el tiempo, que no nos damos el tiempo, a lo mejor porque nos da flojera o no sé, hay como 1000 cuestiones que el paciente te señala, ¿no? Pero yo siempre les digo, pues traten siempre como de darse ese tiempo de preparar sus alimentos, aunque sea en la noche, o sea, yo sé que igual y llegan muy cansados, o sea, porque todos llevamos una vida muy agitada, sí, pero pues que no sea un pretexto para no llevar una alimentación adecuada. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Implica invertir. Exacto. Invertir en ti,
pero no comprarte el alimento, sino invertir lo más adecuado para ti, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, ¿cuál serían los alimentos, hablando de para los niños, o lo más adecuado, o cómo sería un plan alimenticio que usted haya programado para algún paciente así en general? Pues aquí depende de las necesidades del paciente, ¿no? A lo mejor supongamos que es un paciente a lo mejor nada más para controlar el peso y todo este tipo de cosas, y pues obviamente lo básico sería fraccionar la dieta. Al fraccionar nosotros la dieta, obviamente aceleramos más nuestro metabolismo y son porciones un poco más pequeñas, pero es porque estás comiendo frecuentemente. Aquí el problema de todos nosotros que cometemos muchas veces es que dejamos precisamente muchas horas sin comer. Entonces, porque a lo mejor se levantan en la mañana y a lo mejor nada más se toman un café y luego se van al trabajo y vuelven a comer hasta las 2 de la tarde. Entonces, a lo mejor se levantaron a las 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde ya son muchas horas sin comer. Entonces, ponemos nuestro cuerpo como en estado de hambruna, por así decirlo. Entonces, ya todo lo que nosotros consumimos después, el cuerpo lo utiliza como almacenamiento y no para utilizarlo como en ese momento. Entonces, porque no sabe a qué hora le vas a volver a dar de comer. Entonces, todo lo almacena. Entonces, muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, es que yo no como tanto, o como súper poquito, pero ya después haces el recordatorio de 24 horas, que es lo que consumieron el día anterior, y pues te das cuenta de los horarios de alimentación son muy prolongados. Entonces, dejan muchas horas sin comer. ¿Y es cierto o es un mito, doctora, de que si uno deja tanto tiempo de comer y por toda esta cuestión que está explicando, engorda más? Sí, claro, porque todo lo que nuestro cuerpo consume se almacena, porque el cuerpo tiene que utilizar energía de reserva, porque te digo, o sea, no sabe, a lo mejor desayuné yo a las 6 de la mañana y le vuelvo a dar de comer hasta las 6 de la tarde. Entonces, esas 12 horas, lo que reciba mi cuerpo de alimento lo va a almacenar para ocuparlo durante todos esos tiempos de ayuno. Sí, qué tan importante, ¿no? Porque yo me encuentro también con muchos jóvenes que no comen, o sea, no comen precisamente pensando que están gorditos, gorditas, y dejan de comer, pues al contrario, no se están ayudando, ¿no? Exacto. Aquí la cuestión, y por lo que yo he entendido, es tenemos que acelerar como el metabolismo, ¿no? Comiendo varias veces y siempre cuidando porciones. Eso es lo más básico de todo, porque creo que a todos nos ha sucedido que a lo mejor dejamos mucho tiempo sin comer y cuando comemos así muchísimo. Que tienes mucha hambre. Porque tienes mucha hambre, exacto, y agarras ya prácticamente lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros fraccionamos nuestra dieta, comemos en nuestras porciones adecuadas, pues no nos va a suceder esto de que tengamos tantísima hambre y pues que ya agarremos como cualquier opción que no siempre es la más adecuada, porque siempre nos vamos como por lo más grasoso. O el pan, o los taquitos de la calle, o todo ese tipo las tortas, tacos, tamales, la vitamina T, ¿no? La vitamina T que mencionas. Sí, y esta parte de pues comer frecuentemente, yo creo que es la que más nos cuesta trabajo, y digo, yo me incluyo porque igual como todos nosotros o mucha gente que salimos, vamos, trabajamos, nos da hasta flojera tal vez prepararnos nuestros alimentos o nuestras colaciones, ¿no? Porque aquí vendría esta parte, como usted dice, fraccionada de las 3 comidas y las colaciones, ¿no? Lo que va en medio. Y yo también me he encontrado con esta parte, no sé si es resistencia mía, es el inconsciente, en donde digo, tengo que comerme ahorita mi colación, pero no puedo porque tengo esta clase, ¿no? Entonces es como estar haciendo conciencia también de que el cuerpo necesita alimentarse, sí, claro, ¿no? Esa es la parte. Entonces, ¿qué es lo que cree usted que además de esta falta de voluntad nos hace falta a los mexicanos? ¿Será que estamos también muy influenciados por la cuestión de pues todo lo que vemos en la tele, de comer rápido, las tiendas que nos venden comida rápida y eso? Sí, yo creo que sí. Es como una cuestión también, yo creo que psicológica, inclusive, ¿no? Porque pues
tenemos bombardeo todo el tiempo en la televisión y todo este tipo de cuestiones de alimentos de comida rápida y todo este tipo de preparaciones. Y creo que también es mucho los malos hábitos que ya tenemos desde niños, tal vez. Ese es un tema muy importante. Sí, porque digo, finalmente me ha tocado pacientes que son chiquitos, ¿no? Y que a lo mejor van casi siempre por control de peso y todo este tipo de cosas, y ves a los papás y los papás están igual, ¿no? Igual. Pero dicen, no, pero es que tú eres el que va a estar a dieta. Entonces, no Ay, hay como, pobrecito. sí, o sea, no es como un apoyo familiar, y yo siempre se los hago señalar, ¿no? O sea, si él está a dieta, no, va a seguir el plan de alimentación. Hay que apoyar toda la familia. Pero toda la familia hay que apoyar, porque es bien difícil, si de por sí está muy satanizado todo esto que te dicen, cuando ya te dicen, estás a dieta, todo se te antoja, sí, ¿no? Entonces es más como aprender a comer. Yo siempre les digo a mis pacientes, no es que estés a dieta, sino que vas a aprender a alimentarte de manera correcta, vas a aprender a seleccionar los alimentos, y vuelvo a repetirles, o sea, no es que sean alimentos malos, es que son dietas malas. Hay que saber cuándo nos podemos dar como ese provecho de comernos un taquito o comernos un chocolate o algo así. Sí, déjenme les cuento que la doctora Monse, cuando yo la conozco, bueno, en primera, que me adapta a mi dieta, a mi necesidad, a mis ideas, a mis actividades, ¿no? Pero cuando yo empiezo a revisar los planes y todo, y digo, ay, no me prohíbe el pan, no me prohíbe. Entonces yo maravillada, porque fue ahí donde entendí que uno también puede comer de todo. O sea, sí te puedes comer, luego yo hablo de chatarra, o luego a mis alumnos les digo, dejen de comer esas porquerías. Ay, no, me dicen, no, maestra, ¿por qué le dice porquerías? Pues es que eso no te va a nutrir. Pero creo que también uno puede permitirse darse esos claro, lujos, ¿no? Por decirlo así, pero obviamente, como dice la doctora, de una manera limitada, ¿no? No te vas a comer 2 rebanadas de pastel, ¿verdad? Claro. Sale una porción pequeña. Va a haber ciertas limitaciones también dependiendo del paciente que se trate, ¿no? Claro. Porque sobre todo, por ejemplo, pacientes que tienen diabetes, ¿no? Sí, no. Que siempre son los más, bueno, los que a mí me ha tocado que son los más antojadizos del mundo, porque pues por lo mismo de que ya no pueden comer dulces y todo esto, pues obviamente les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Pero afortunadamente para todos ustedes ya vivimos en toda esta época de los edulcorantes y todo ese tipo de cuestiones, y ya muchos alimentos de hecho les dan, bueno, hace 2 semanas aproximadamente estuve en el Congreso Nacional de Diabetes, y ya hay muchísimos productos que te ofrecen del mercado que pueden consumir los pacientes con diabetes, que están avalados por la Federación Mexicana de Diabetes. Entonces son buenas opciones. Tampoco digo que, por ejemplo, si ya hay un helado que es 0 azúcar, te puedes comer el bote, ¿no? O sea, no, o sea, me vuelvo a lo mismo, todo se reduce en las porciones. Claro. Pero pues un antojito, pues sí se pueden llegar a dar. Fíjense, amigos, que lo que dice la doctora es bien cierto. Yo cuando voy al súper encuentro estos productos, ya hay esos espacios que tienen los centros comerciales. Pero bueno, yo no sé, doctora, yo siempre los veo con recelo, porque digo, ¿será que no tiene azúcar? ¿Será que sí un diabético lo pueda consumir, no? Claro, pues hay que checar muy bien. Yo siempre a mis pacientes les enseño lectura de etiquetas. Eso es muy importante. Entonces siempre les digo que se fijen en la etiqueta nutrimental y también en los ingredientes. Los primeros 3 ingredientes que vienen en el producto son los que contiene el producto en mayor proporción. Entonces por eso también a este tipo de pacientes se les asesora en todos esos como sinónimos, o pues sí, esos nombres que también le pueden poner al azúcar, ¿no? O sea, si dice jarabe de maíz de alta fructosa, o si dice sacarosa, etcétera, pues entonces no es un producto para pacientes con diabetes, ¿no? O sea, porque sí es un derivado del azúcar como tal, ¿no? Entonces sí hay como que fijarnos muy bien en todas las etiquetas, para que obviamente pues tengas una mejor orientación de qué tipo de producto puedes consumir y cuál no. Qué importante es esto de que nos acaba de decir la doctora sobre la cuestión de las etiquetas. Yo sí de repente soy media obsesiva con ese asunto, y cuando alguien me acompaña al súper o eso, pues sí se desespera, ¿no? Porque yo empiezo entre que la verdad, empiezo a ver la economía,
el Claro. costo, pero luego empiezo a ver las etiquetas, ¿no? Luego digo, este tiene glutamato monosódico y todas estas partes que son medio negativas, ¿no? Y entonces yo digo, no, este no, este sí tiene, este no tiene, y sí me puedo tardar un tiempo también, súper, ¿no? Buscando las etiquetas según a lo más adecuado, pero eso es muy importante, cosa que desconocemos la mayoría de nosotros, y que no nos tomamos el tiempo de hacerlo, la verdad. Ajá. Yo soy igual que tú, o sea, obviamente pues me dedico a esto, ¿no? Entonces siempre estoy checando como las etiquetas, e incluso para poder darle una mejor orientación al paciente. Me ha tocado también, por ejemplo, mucho con los productos, por ejemplo, con el atún, ¿no? Que ya ves que sacan como en la bolsita del atún y sí, todo esto. ahora son bolsitas. Hay algunos productos de ciertas marcas que me ha tocado que la bolsita trae mayor cantidad de sodio que la propia lata. Entonces también, o sea, en todo ese tipo de aspectos debemos de fijarnos y asesorarnos con un especialista para que nos enseñe la correcta lectura de etiquetas y nosotros tomar como la mejor decisión al momento de comprar nuestros productos. Yo siempre también les digo a los pacientes, hagan su lista del súper. Hagan su lista del súper y no se pongan a hacer el recorrido en todas las filas a ver del qué se te antoja, porque siempre terminas comprando cosas que no debes. Entonces yo siempre les digo, la verdad, tú enfócate a lo que llevas en tu lista, a la necesidad, ¿no? y ve específicamente por ese producto, ¿no? O sea, sí, y es bien cierto, doctora, lo confirmé ayer que fui al súper y vi mucha gente en donde van por los pasillos y observan las cosas. Nos falta, aquí hay galletas, sí, nos faltan galletas. Ajá, eso lo escuché ayer, ¿no? Sí. Y están viendo en cada pasillo a ver qué se les antoja o qué supuestamente les falta. exactamente. ¿No? Entonces, pues ese es creo que uno de los errores más frecuentes que cometemos y que aparentemente, amigos, parece como una tontería, ¿no? Pero es algo muy básico. Sí, muy básico. Llevar tu listita, porque déjeme decirle, doctora, que aquí como que pues queremos darles cosas prácticas a las personas que nos ven y que obviamente pues siempre les recomendamos acudir a un especialista como usted, pero que siempre hay cosas que podemos hacer desde nuestro espacio, desde nuestra casa, que no son complejas, y como es esto, ¿no? Darnos este tiempo, llevar nuestra lista, pues revisar, ir con un especialista, tener a la mano nuestros ingredientes, prepararlos, ¿no? Es que es todo parte de una educación integral del paciente. Por ejemplo, obviamente todo este tipo de cuestiones las ves más enfocadas también, por ejemplo, como educadora en diabetes, ¿no? Pacientes específicamente con esa patología. Pero es que la verdad, en la práctica y en la experiencia que yo he tenido, es de manera general con todo tipo de pacientes, e incluso solamente los que van por control de peso. O sea, sí debes como que de tener un tiempo, digo, finalmente si ya tomaste la decisión, porque aparece que no, pero es difícil inclusive atreverse a ir al nutriólogo, porque se le van a quitar todo y todo este tipo de mitos que existen alrededor de ir al nutriólogo, ¿no? Entonces, no tiene que ser nada de temor ni cierta inseguridad de que les vayan a quitar las cosas que les gusten. O sea, vuelvo a repetir, sí se pueden dar como sus antojos de vez en cuando, pero siempre enfocándose a esos sacrificios que también se deben hacer. Digo, si ya tuviste la voluntad de asistir con el nutriólogo, pues obviamente lo mejor es seguir como todas esas pautas de la alimentación correcta. Y aparte porque es una buena inversión, es tu alimentación, es tu cuerpo físico, y bueno, pues ahorita vamos a empezar a hablar también un poquito de las emociones y todo, pero es una parte que te da energía para que tú pues trabajes adecuadamente, para que estés de buen humor. Porque yo, por ejemplo, doctora, y hablando de pues niños y adolescentes, que yo trabajo mucho con adolescentes, yo veo a veces entre que es la cuestión de los cambios hormonales y todo lo que andan trayendo, pero no comen. O sea, pasan muchísimas horas sin desayunar o hacen una sola comida, como lo que hablábamos, y yo los veo comiendo esto que yo les digo, porquerías chatarra que me andan ofreciendo. Y andan de mal humor, o sea, eso también se refleja en el estado de ánimo, ¿no? El no comer, la malnutrición, y bueno, por ejemplo, en casa, doctora, ¿qué hábitos tendríamos que fomentar en los niños y en los adolescentes para ir formando esta cultura de la alimentación? Porque yo creo que es una cultura de la alimentación también,
disminuir la cantidad de azúcares que se consumen en casa, ¿no? De dulces y todo este tipo de cuestiones, que finalmente, por ejemplo, a los niños, sobre todo por la cuestión del dental y todo esto, que les salen caries y todo este tipo de situaciones, disminuir la cantidad de grasas, el tipo de grasas inclusive con el que cocinan en la casa, ¿no? Que sean aceites de preferencia vegetales, ya hay muchísimas opciones. Les digo, creo que vivimos en una época increíble en cuestiones de productos, inclusive industrializados en el supermercado, que tienes ya tantas opciones para elegir. Todos estos aceites vegetales que no tienes que utilizar muchísimo para cocinar. Ahora inclusive ya puedes encontrar inclusive los sartenes que ya no se pega la comida. Ay, sí, será cierto. Sí, ocupar lo menos de grasa posible. Quitar los refrescos. Esos sí, yo les prohíbo a todos mis pacientes, la verdad, ¿no? La cuestión de los refrescos, porque ya hagan como el experimento en su casa, ¿no? De una lata de, creo que son 250 o 300 mililitros. Esa latita únicamente contiene hasta 16 cucharadas de azúcar. Y hagan el experimento, o sea, pongan en un bowl 16 cucharadas de azúcar y eso es lo que contiene esa latita de refresco únicamente, ¿no? Bastante azúcar. Aparte tienen, pues ya saben, como que la marca más famosa de refrescos de cola y todo este tipo de situaciones, que por ejemplo en cuestiones de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que somos más propensas a descalcificación ósea y todo este tipo de cosas. Este tipo de refrescos contienen mucho fósforo, entonces pues obviamente nos predispone a una descalcificación inclusive más temprana. Y ¿cuántos experimentos no han hecho inclusive en la televisión de que para destapar las tuberías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Siempre me he quedado con la curiosidad, dije un día lo voy a hacer, me voy a comprar un refresco de esos y a ver si limpia más rápido. Entonces imagínense, todo ese tipo de productos son los que estamos consumiendo en mayor proporción y es un producto que lamentablemente nunca falta como en la alimentación del mexicano y pues es algo que debemos ya de erradicar completamente, ¿no? Sí, y además pues tiene mucho que ver con los medios de comunicación, la publicidad, la mercadotecnia, porque cuando se nos presentan campañas de este tipo de productos siempre es la familia alrededor del producto, eres feliz porque tienes ese producto, exacto, porque te lo tomas, porque satisfaces una necesidad y estás además acompañado de tu familia, ¿no? Y entonces es todo un rollo psicológico, mercadotécnico que te ponen ahí, ¿no? Inclusive de las comidas rápidas, ¿no? De las hamburguesas y todo esto que pues ponen el área de juegos de los niños y que la cajita feliz y que no sé qué. Van a ser felices. El juguete y todo esto. Van a ser felices. Sí, mira, yo les digo a mis pacientes, no necesariamente tienes que ir a un lugar de este tipo a consumir tus alimentos. Es mucho mejor, a lo mejor si se te antoja una hamburguesa, puedes comértela, pero prepárala en tu casa. Qué mejor que la prepares tú en tu casa. ¿Quieres hacerte una pizza? Prepáratela también tú en tu casa. Digo, finalmente debemos de hacer todo este tipo de sacrificios, por así decirlo, también, para tener una mejor opción en cuestión de alimentación. No quiero decir con esto que nunca jamás en la vida vas a volver a probar un producto de estos, pero les digo, o sea, es con la frecuencia con lo que consumimos, ¿no? Sí, o sea, no vas a estar comiendo pizzas, porque yo también conozco gente que cada 2 o 3 veces a la semana come eso. Exacto. Porque es lo más rápido, me lo traen a mi casa. Exacto, no tengo que salir. Sabe rico, me gusta mucho y entonces es lo que le doy a mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues educar a los niños y desde pequeñitos, porque yo también he visto en la calle que ya desde muy bebecitos les dan esos jugos azucarados, todo esto que usted está mencionando. Y digo, bueno, pues la dentición, todo lo que usted acaba de mencionar, ¿cómo es que a un bebé le puedan dar un juguito de ese marca, no queremos decir, pero sí que son mucho colorante, conservador y cosas, aunque dicen que ya no tienen conservadores, aunque ponen en las cajitas que están aprobados por no sé qué asociación, pero finalmente pues no es lo mismo lo que está hecho en casa, ¿no? Claro. Y los padres son siempre, el ejemplo de los hijos. O sea, si yo quiero que mi hijo tenga una buena alimentación, etcétera, etcétera, pues siempre los padres que sean el ejemplo de eso. Les digo, aunque el niño sea el que esté
siguiendo el plan de alimentación como tal, pues también nosotros como familia debemos como de englobar también como parte de toda esta modificación de hábitos, ¿no? Entonces, obviamente aquí pues que los papás también disminuyan el consumo de refrescos en casa, ¿no? Les digo, los azúcares, aumentar el consumo de frutas y verduras que, les digo, aquí en México tenemos una disponibilidad de alimentos increíble y pues hay que aprovecharla, ¿no? O sea, probar como que de todas las frutas, inclusive las frutas de temporada, ¿no? Siempre les hago mención eso a mis pacientes, ¿no? A lo mejor si no encuentras cierta fruta, pues compra la fruta de temporada, o sea, no hay ningún problema y la encuentras mucho más barata, más disponible y todo eso. Sí, ya haces tus propias aguas, licuados. Exactamente. Y a veces, pues yo digo recomendable porque yo así lo hago sin azúcar, porque es la misma azúcar de la fruta, exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, pues pasando a un tema también muy importante y es algo que me gusta plantear, la cuestión emocional, doctora. A veces comemos y comemos porque tal vez no es que el cuerpo físico lo esté necesitando, sino puede ser alguna emoción que está por ahí atravesada, o qué es lo que nos pasa con la comida cuando estamos tristes, enojados, o cómo lo ve usted, cómo lo percibe. Pues aquí obviamente sí, como que toda nuestra cultura en general como que se rige a través de los alimentos. Ajá. Porque para cualquier cuestión de celebración utilizamos la comida, ¿no? De que vamos a festejar un cumpleaños y pues está la comida, o que la reunión familiar y pues la comida. Entonces, inclusive cuando nos sentimos tristes y todo esto, ansiosos, siempre nos refugiamos como en la cuestión de los alimentos, ¿no? Aquí también es el tipo de alimentos que nosotros consumimos. Si hay una razón o si hay como teorías en cuestión de por qué elegimos ese tipo de alimentos. Por ejemplo, hay ciertos alimentos que nosotros elegimos cuando estamos tristes, por ejemplo el chocolate y todo este tipo de cuestiones, porque son altos en un aminoácido que se llama triptófano. Lo que hace el triptófano es que es un precursor de un neurotransmisor que se llama serotonina, que es el que nos hace sentir relajados y felices y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces obviamente nos basamos o nos guiamos más como por ese tipo de alimentos, pero pues obviamente aquí también es pues toda esa cuestión de cómo nos reflejamos en la cuestión emocional hacia todo este tipo de selección de alimentos, ¿no? Aquí lo importante de hacer es, hay algo muy como que se está dando mucho de auge en este momento, no sé si alguna vez que lo habían escuchado, que se llama el mindful eating, que es alimentación en conciencia o alimentación con conciencia. Y es precisamente que no comamos por comer nada más, sino que aprendamos como a identificar lo que nuestro cuerpo necesita. Claro. O sea, lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo y todo ese tipo de cosas, y pues es precisamente como comer con esa conciencia de lo que necesitamos, precisamente. Sí, porque como usted lo mencionaba, esto de que estoy triste y me como un chocolate. Luego también no sé si haya como un mito, ¿no? Porque te dicen que el chocolate te da felicidad, que también activa la dopamina y que si estás si no tienes pareja es como si tuvieras enamoramiento y entonces todos nos vamos con los chocolates, o esta necesidad de como que existen también los extremos, ¿no? La gente que puede comer mucho o también dejar de comer, estoy depresiva y no tengo ganas de nada, y después se da su atracón de comida, ¿no? Entonces son como extremos, ¿no? Claro. Cuando estamos emocionalmente mal. Yo creo que son como dos asuntos diferentes, ¿no, doctora? Porque las emociones, o sea, tienes que hacer conciencia de qué es lo que te está pasando y solucionarlo, porque no lo vas a solucionar con la comida. O sea, más bien, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Pero de momento sientes ese placer de comerte el chocolate, pero es momentáneo. Exacto. No te va a quitar tu depresión o el chocolate por sí mismo, ¿no? Sí, o sea, la alimentación emocional es la que pues debe de ser más controlada. O sea, por eso debemos de ser conscientes como por qué y para qué nos estamos alimentando, ¿no? Y de hecho en esta rama del mindful eating, sí hay como ciertas directrices que debemos como basarnos. Por ejemplo, no comer si no tenemos hambre, porque siempre nos vamos a ir como por los
lo dulce o lo grasoso y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Casi siempre se recomienda, por ejemplo, que beban un vaso de agua antes de cada alimento, como para saciar un poquito esa ansiedad, como les decía, ¿no? De que a lo mejor ya tengo mucho tiempo sin comer y ya quiero retacarme como de comida y todo esto. También debemos de darnos el tiempo de comer. Lo que platicábamos hace ratito de los tiempos, que a lo mejor son personas que están mucho tiempo en la oficina o en la calle o en el trabajo y se toman solamente 10 minutos para comer. Y no, o sea, también para ser consciente de nuestra alimentación debemos de darnos el tiempo de masticar adecuadamente, de saborear nuestro alimento, o sea, tener como esa conciencia de lo que estamos para deglutir correctamente, o sea, comer sin distracciones, porque ahora con la tecnología y todo estamos eso, ¿no? Comiendo y el celular, exacto, ¿no? Estamos mandando el mensaje y estamos comiendo, a lo mejor estamos viendo la televisión, todo eso nos distrae. El tiempo de comida, inclusive yo en pacientes que atiendo con, o sea, familias y con niños, que no sea tampoco un momento para regañar al hijo o acusarlo con el papá de ciertas cosas. Porque ahí implica también la emoción. Exacto, porque se vuelve un tiempo de comida desagradable para ellos, ¿no? Porque incluso tú le preguntas al niño, ¿por qué no te gusta comer? Pues porque es el momento que mi mamá aprovecha para pelearse con mi papá o para quejarse de mi hermano o para regañarme a mí. Entonces el tiempo de comida se vuelve muy tedioso. Entonces no debemos de dirigirlo tampoco a ese, o sea, que sea un momento armonioso entre la familia, ¿no? En todo este tipo de situaciones. Sí, un momento para pues intercambiar tus experiencias, cómo te fue en el día, hablar de cosas agradables, ¿no? Porque ahí ya empieza el pensamiento y todo va implícito, una buena comida, un buen pensamiento, una buena plática, es lo que nos hace, yo creo que una buena nutrición también, ¿no? Y el ejercicio también es esa muy parte importante, que nos hace falta. Muy importante, es uno de los pilares básicos del tratamiento para cualquier persona que sigue un plan de alimentación. Y yo creo que lo básico en el ejercicio es encontrar una actividad que te guste. Sí. Siempre es lo básico porque no vas a decir, ay, es que qué flojera, tengo que ir al gimnasio, o tengo que ir a X lugar, o tengo que salir a correr. O sea, que sea una actividad que de verdad les guste para que obviamente se les haga un hábito y sea mucho más difícil abandonarlo. Y también otra cuestión muy importante que yo les recomiendo a los pacientes alguna vez también es pues la meditación, o darnos este tiempo todos los días como para respirar y tranquilizarnos, y esto obviamente va a bajar muchísimo nuestro nivel de ansiedad y no nos va a llevar como a comer cosas que no deberíamos. Sí, doctora, pues yo también una última recomendación, amigos, pues es que hagan como listado de qué es lo que siempre les digo, escríbanlo, a ver qué tanto comí el día de hoy, qué alimentos comí para alimentar mi cuerpo físico, ¿no? ¿Qué tan bien lo estoy haciendo, qué tan mal lo estoy haciendo? Porque a veces tampoco hacemos conciencia, comemos cualquier cosa y hasta se nos olvida que comimos. Pero también la parte importante de qué alimentos le doy a mi mente, a mi espíritu, porque eso también hay que alimentarlo, ¿no? Todo va de la mano, todo va unido, ¿no? Los pensamientos, qué tantas sonrisas, abrazos di, cómo me siento, porque cuando yo me siento mal, pues voy y me atraco de comida, o igual, cuando estoy muy contento, festejo con comida, y pues eso es lo que tratamos de evitar. Doctora, pues ahora sí que se nos ha acabado el tiempo, tanto y tanto que hay que hablar, que me gustaría que hiciéramos un programa hasta de diabetes, que usted es bien especializada en eso. Pues amigos, aquí está la recomendación. La doctora Monse es una muy buena especialista en el área, nos da muchas opciones para nuestra alimentación, para que acudan sin miedo, ¿verdad? A que nos nos va a prohibir todo, ¿no es cierto? Sí, no. Yo soy muy feliz cuando la conocí y sigo haciéndolo. Muchas gracias, doctora, por haber venido a Shakti TV. No, pues nos estamos despidiendo. Espero verles ya próximamente 4, 5 y 6 de mayo en el World Trade Center en Exposer. Ahí vamos a estar todos los amigos de Shakti TV y el grupo de Shakti Yogi, pues promoviendo el bienestar. Esperemos que nos puedan visitar por allí en la Exposer. 4, 5 y 6 de mayo estaremos por allá y seguiremos anunciándonos. Y pues bueno, yo me despido de ustedes deseándoles la mejor de las semanas.
Saben muy bien que ustedes tienen el poder, la energía para transformarse, primero ustedes y luego cambiar su entorno. Nos vemos hasta el siguiente lunes. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Doctora. Hasta luego. Bye, gracias.